Bueno, no vamos a perder mucho tiempo más. La siguiente ponencia es sobre patrimonio geológico en Extremadura y tenemos aquí con nosotros a dos personas muy expertas, por cierto, en el tema. Son Pedro Muñoz y Eduardo Rebollada. Ellos son geólogos, son además fundadores de la AGEX, la Asociación Geológica de Extremadura, y ahí trabajan desde hace muchos años en la Junta de Extremadura en el área de medio ambiente. Y han sido los responsables de las declaraciones de los espacios protegidos relacionados con el patrimonio geológico, yo creo que de todos o de casi todos. Así como de su puesta en valor y su gestión, ya que han sido directores de distintos monumentos naturales. Cuando queráis, yo me voy. Bueno, pues buenos días, con mucho retraso. Vamos a intentar sintetizar todo lo que ponga. A ver, esto que voy a poner un poquito más abajo. No sé, lo voy a hacer aquí al menos. Vale, perfecto. Bien, bueno, pues vamos a intentar en esta media hora que tenemos explicar un poco los conceptos de patrimonio geológico y geodiversidad y vamos a poner ejemplos de lo que tenemos en Extremadura. Para comenzar nos situamos en Extremadura, que es una región de 4,2 millones de hectáreas, que el rasgo dominante es una extensa planicie adhesada. Es lo que nos caracteriza, pero esa característica puede implicar uniformidad, y es todo lo contrario. Extremadura es una región, como ahora veremos, con una gran diversidad. Esa planicie adhesada está fragmentada por alineaciones de sierras que dan lugar a importantes puntos geológicos de interés, y dos grandes ríos, el Tajo y el Guadiana, que cortan también esa llanura, dando lugar pues, a otras zonas importantes. ¿Cómo pasamos? Vale, bueno, pues como muchos conoceréis, vamos a hablar de patrimonio geológico, que la definición sería el conjunto de elementos geológicos, tales como formaciones y estructuras geológicas, paisajes geomorfológicos, yacimientos paleontológicos y mineralógicos, que destacan por su valor científico, cultural o educativo. Es un recurso no renovable, cuya afección puede ser irreversible. Y sí, solamente resaltar, nosotros trabajamos en medio ambiente, muchos de aquí también, y estamos acostumbrados a que siempre se hable de patrimonio de biodiversidad o de patrimonio incluso arqueológico, cultural, histórico, pero el concepto de patrimonio geológico no está la gente acostumbrada a utilizarlo, y quizás por ser menos conocido, menos mediático, y es el que queremos que se maneje. Un concepto más amplio es el de geodiversidad. En geodiversidad se engloban toda la variedad de elementos geológicos, incluidos las rocas, minerales, fósiles, suelos, formas de relieve, paisaje, que son el producto y el registro de evolución de la Tierra. También la geodiversidad es el sustrato sobre el que se asienta la biodiversidad. Este esquema que veis aquí lo preparamos en plan didáctico para colegios, para institutos, y lo que tratábamos de reflejar es los distintos sustratos que tenemos en Extremadura y cómo toda la biodiversidad, que al final es lo que la gente le gusta, está condicionada por la geodiversidad. Ahí veis, a la parte de mi izquierda, será vuestra izquierda, la zona de cuarcitas, que es la que da lugar a todas las sierras y alineaciones paleozoicas de aquí de Extremadura. Pues bueno, pues sobre esas sierras cuarcíticas lo que se asienta es un bosque y matorral mediterráneo, son las zonas donde, al ser roquedos, donde anidan las principales especies de rapaces. Luego la zona de granitos
Pues la zona de granito se desarrollan berrocales, suelos arenosos que proporcionan charcas y zonas húmedas, como veremos a uno de los espacios, en los Barruecos. Las pizarras dan lugar, las pizarras precámbricas fundamentalmente, dan lugar a grandes penillanuras en Extremadura, que están muy erosionadas, tienen unos suelos muy poco profundos y esos suelos, pues sobre esos suelos se desarrollan unos pastizales ricos muy apropiados para aves esteparias, aparte de para el pastoreo de ovejas y buenos quesos. Y luego otro sustrato menos abundante en Extremadura son las calizas. Bueno, pues esas calizas son las que han dado lugar a estas cuevas, a las de Castañar, a las de Fuente de León, y en superficie que tienen suelos básicos que dan lugar a una vegetación distinta, con abundantes de orquídeas menos abundantes en Extremadura, pero que aportan diversidad a nuestro patrimonio. Todo el conjunto pues es lo que nosotros llamamos el patrimonio natural de Extremadura: geodiversidad y biodiversidad. ¿Por qué es importante la geodiversidad? Porque es fuente de recursos, porque es fuente de conocimiento, por su uso cultural y para la regulación del planeta. Por ejemplo, ahora que hemos tenido reciente invierno avenidas, pues es muy importante conocer los procesos geológicos, porque no solo vale la ingeniería para luego corregir o evitar esas catástrofes como la que hemos tenido este año. A nivel de Extremadura, ¿qué tenemos? Pues todo tipo de paisajes geológicos entre la montaña alta de Gredos y los llanos del Guadiana al sur. Tenemos circoglaciares, formas fluviales, relieves estructurales, berrocales, penillanuras. Aquí vemos algunos ejemplos, pues, de la penillanura, a la derecha el circo glaciar, las zonas fluviales, los meandros fluviales, las llanuras del Guadiana, el río Tietar o las crestas cuarcíticas de nuestra sierra. ¿Qué materiales son los que conforman nuestra región? Pues de todo: rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias, subvolcánicas, gran diversidad paleontológica, fósiles desde hace 650 millones de años, más de 1000 especies fósiles, y una historia geológica que va desde el precámbrico a la actualidad. Lo que no tenemos es cenozoico, pero desde demás tenemos de todo. Aquí, bueno, pues una vista del mapa geológico, se observan la mancha morada, que son el precámbrico, las pizarras del precámbrico, ahí señala Eduardo, las alineaciones de sierras de Monfragüe, Villuercas, la Siberia y toda Sierra San Pedro y todas las sierras centrales, todas con la misma orientación, noroeste, sureste, y luego las manchas amarillas, las manchas rojas de granito. Las manchas amarillas, las dos grandes cuencas, la de Guadiana, aquí, y al norte el Tietar y el Alagón. Esa geodiversidad se completa con una gran variedad mineralógica, casi un centenar de especies minerales, algunas de ellas casi únicas, que vaya a disfrutar aquí en Santa Marta, o una diversidad hidrogeológica donde, bueno, pues con acuíferos interesantes, detríticos en Las Vegas, o algunos cársticos como el de Cáceres, y algunos balnearios de especies naturales. Vemos ahí unos ejemplos de mineralogía y algunas de las zonas húmedas que son, bueno, las llanuras de la Albuera, como lagunas endorreicas importantes. Bien, pues de esta gran geodiversidad que hemos visto aquí muy rápido, los elementos más representativos, más importantes, más vulnerables, son los que constituyen el patrimonio geológico. Entonces, esos elementos se agrupan en un inventario que está coordinando el ICME, el Instituto Geológico y Minero, y en Extremadura pues hemos hecho un inventario y ahí relaciono pues algunos de todos esos puntos importantes, vulnerables o más representativos, que ahora vamos a desarrollar un poquito. Para dar a conocer esos puntos, antes de entrar en ellos, solo deciros que hicimos un libro de patrimonio geológico para dar a conocer este tema y que podéis descargaros, está para descargarse en la página Extremambiente. Hay que irse a servicios, biblioteca digital, y ahí está el libro completo para su descarga. Bien, pues
Empezando por las formas kársticas, como uno de los elementos importantes de la geodiversidad y del patrimonio geológico de Extremadura, pues el primero la cueva de Castañar, en los que ya os han explicado aquí las distintas representantes de cada espacio, no nos vamos a extender, pero quizás alguna cosa que no ha dicho Ana, pues que es importante de la cueva de Castañar se desarrolla en uno de los pliegues que se constituyen las villuercas, y lo que se hace es, lo que ha pasado es que dentro del pliegue se han disuelto los carbonatos, ha habido colapso y cuando entramos en Castañar estamos viajando a través de un pliegue. Estamos viajando a través de un pliegue, también añadir, ahí lo veis, cómo está la gente con su, ya lo ha dicho Ana, con sus monos y con sus protecciones, porque es una cueva de baja energía y cualquier perturbación va a alterar ese equilibrio. Por eso las condiciones tan estrictas para las visitas y ese estudio que veníamos haciendo para que las visitas no alteren ese equilibrio. Cuando las visitas son muy numerosas, comprobamos que se disparaban los niveles y tardaban mucho en recuperarse. Entonces, por eso se puso un límite. Las formaciones no las voy a repetir, lo ha dicho Ana, y pasamos a Fuentes de León. Bueno, deja a Eduardo que hable un poco. Gracias Pedro, que si no me aburro. Bueno, sí, la parte de Castañar de Ibor, una de las cuevas más reconocibles en Extremadura es la de Fuentes de León, que fue declarado también monumento natural al poco tiempo de Castañar de Ibor. Aquí vemos algunas imágenes. Es una cueva, bueno, como ya ha explicado Marisa, ¿no?, que tiene un gran interés geomorfológico y sobre todo paleontológico, ¿no?, por los descubrimientos que se están realizando en ella. Desde el punto de vista, hemos visto el aspecto kárstico, digamos, de los diferentes elementos geológicos en los que se subdivide la geodiversidad. Pues bueno, desde el punto de vista estructural o tectónico, pues tenemos ejemplos muy notables en toda Extremadura, pero especialmente en el Geoparque de las Villuercas. Hago un paréntesis: si hubiese una figura similar en el tema de la minería, pues probablemente Extremadura también tendría una especie de geoparque minero, pues algo así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué existe un geoparque en Extremadura, ¿no? Pues existe un geoparque porque, lógicamente, aquí en Extremadura tenemos una geodiversidad abundantísima y un patrimonio enorme. Lo que no quiere decir que en otros sitios también lo haya, por supuesto, ¿no?, como es lógico. Pero quería resaltarlo porque hoy específicamente no vamos a hablar del geoparque, pero es una figura que está ahí de fondo como un referente para todos los geólogos y todos los que, digamos, nos dedicamos, ¿no?, a divulgar la geodiversidad. Un comentario solamente del geoparque o de la Villuerca, porque bueno, nos gusta decirlo, es que la Villuerca es la representación del relieve apalachiano, la sucesión de anticlinales e inclinales. Y bueno, yo tenía un profesor que Paco también creo que le daría clase, Vegas, que nos decía que la Villuerca era el mejor ejemplo mundial de relieve apalachiano. No son los Apalaches, son las Villuercas, el mejor ejemplo mundial. Sí, eso pasa también con el nombre de cuarcita armoricana, que en Armórica, en Francia, es, que me perdonen los franceses, muy fea. Y sin embargo, en Extremadura es extraordinaria, ¿no?, los afloramientos que hay. Y es una realidad, no hay que, vamos, yo he hablado con colegas franceses y lo tienen también claro. Pero bueno, ellos fueron los que le dieron el nombre, ¿qué vamos a hacerle, no? Bien, otros inclinales, hay muchos inclinales, estructuras tectónicas en Extremadura importantes, en Sierra de San Pedro, como ha dicho Pedro, pero bueno, este es de Real Duque, en la Reserva de la Biosfera de la Siberia, pues es también muy relevante, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes con, bueno, unos esquemas de su formación. Tenemos otro también muy importante, que es, vamos a decirlo, la continuidad, porque todos estos pliegues que ha comentado Pedro, todo este conjunto de pliegues armónicos que existen en la península ibérica, sobre todo en el oeste, son realmente continuidad unos de otros. En unos sitios se llama Santa Lucía, en otros sitios se llama Monfragüe, en otros sitios se llama de otra manera, ¿no? Pero bueno, que como digo, porque veréis aquí el esquema muy similar, es un sinclinal, como veis en Monfragüe o en el Real Duque, y es prácticamente lo mismo desde un punto de vista geológico para el profano, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos uno de los elementos que no es un pliegue, sino que es una fractura de dimensiones, megafractura, ¿no?, de dimensiones bastante amplias, de 500 y pico kilómetros de longitud, perdón,
que se adentra en lo que es la meseta castellana, es decir, estamos hablando de una fractura similar a las fallas que existen en los Alpes y en otros lugares de Europa, ¿no? Es una fractura muy continua que define sobre todo lo que todos conocemos muy bien, que es el Valle del Jerte, ¿no? Que lo vemos aquí en esta imagen, se ve perfectamente. Una linealidad muy importante por ser una falla, ¿no? Lógicamente, y asociada a ella pues muchas rocas subvolcánicas, ¿no? Como las que vemos aquí, que algunos en algún momento se pensaron que era un huevo de dinosaurio. En fin, anécdotas aparte. Bueno, te dejo que continúes con Marruecos. Bueno, pues pasando al interés geomorfológico, pues quizás la mejor representación es los Marruecos, que también declaramos monumento natural. Fue el primer monumento natural que declaramos, con mucha polémica, porque era la época en que los espacios protegidos se veían como algo que era para limitar y la gente no quería prohibiciones ni limitaciones, era todo lo contrario. De hecho, se ha visto que los monumentos naturales que se han declarado han sido para que los disfrute la gente y todo para favorecer a las poblaciones donde se declararon. Pues en los Marruecos, bueno, pues es un berrocal donde es muy interesante no solo la forma, que son de una belleza extraordinaria, sino también es muy interesante ver toda la fracturación que dio lugar a que ese berrocal se formara y se pueden apreciar las diaclasas de descompresión del batolito granítico y ahí se ve, y las grietas que dieron lugar a que se fuera conformando. Ahí se ve un poco el esquema de cómo fue conformándose el berrocal. Luego, otro ejemplo de interés geomorfológico son los pilones. Los pilones también está dentro de un espacio natural. En este caso no están declarados los pilones solo como monumentos, sino que se enmarcan dentro de una reserva natural, la Garganta de los Infiernos, pero quizá lo más importante de esa reserva es precisamente el tramo de los pilones. Un tramo de 150 metros, muy curioso, porque en esos 150 metros hay, que señala Eduardo, 8 fallas que dan lugar a 9 cascadas, perdón. Y esas cascadas, al caer el agua, forman remolinos que han ido dando lugar a las marmitas de gigantes que han ido evolucionando y se han ido uniendo las más pequeñas con otras. Ahí se ve la evolución de pequeñas hacia más grandes, y esas se han ido juntando y dando lugar a un pilón grande con formas menores, que son los 8 pilones que hay en la Garganta de los Infiernos. Las rañas, bueno, aquí hemos puesto la de Cañamero, pero hay muchísimas rañas en Extremadura. Es una formación muy curiosa, sedimentaria, que con una forma de aplanada, una meseta aplanada y en forma de digital, ¿no? Si se ve desde arriba, se ve en la foto aérea muy bien, y aquí se ven, está la meseta y luego van saliendo como los dedos que va formando la erosión resultante. Entonces, bueno, pues es muy representativa de Extremadura y todas están asociadas a zonas montañosas, a las sierras cuarcíticas, donde en un carácter fluvial o conglomerático, como lo queramos decir, en un clima más árido, pues produjeron avalanchas que dieron lugar a esas rañas que se quedaron ahí fosilizadas. Y muy espectacular, con gran interés geomorfológico y paisajístico, por supuesto, pues son todos los meandros de las Urdes, el meandro de, ¿cómo se llama?, el de Río Malo de abajo, sí, bueno, el Melero, que es el más visitado, pero los hay muy espectaculares, en el Cotolén, Don Martín Landrá, el Ladrillar, está lleno de meandros encajados en las pizarras que dan, como digo, una belleza paisajística. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. La Peñalladora, como ha explicado Pedro, es seguramente el paisaje fundamental no solamente de Extremadura, sino todo del centro peninsular, ¿no? De toda la meseta. Ya los geomorfólogos que venían a estudiar en el siglo XIX España
se daban cuenta de este carácter, ¿no? Y aquí en Extremadura es especialmente peculiar dos de ellas, ¿no? La que se encuentra en la parte de la provincia de Cáceres, al oeste de la capital, entre Cáceres y Trujillo fundamentalmente, y la de La Serena, que seguramente la más conocida por todos, ¿no? Y en las que en dichas peñaduras, en ambas, destacan sobre todo, aparte de las sierras que las bordean, los dientes de perro famosos, ¿no? Que son una estructura bastante peculiar. Bueno, desde el punto de vista paleontológico, lógicamente Extremadura, y aquí está otra vez nuestro amigo Francis, que es como el que está detrás de todo, ¿no? Muchas veces. Aquí anda el hombre haciendo sus pósters divulgativos sobre precisamente los valores paleontológicos del geoparque, ¿no? Uno de ellos, el fundamental en Extremadura y por el que tenemos que sacar pecho como si fuese la calderonita de los fósiles, es la claudina, ¿no? La claudina y los dédalus de arriba y la claudina de abajo, ¿no? Es un fósil que solamente lo hay en muy pocos lugares del planeta, que lo están estudiando compañeros de la Universidad de Extremadura y ya digo que es un valor fundamental. Pero existen otros lugares donde hay un cortejo, ¿no? de fósiles muy abundantes. Lo que pasa que, como podéis entender, los fósiles es haciendo el símil con la arqueología, algo que tenemos que proteger porque son muy vulnerables. Entonces, la divulgación se compromete a la hora de explicar o dar a conocer los lugares exactamente en los que se encuentran. Ahí vemos fósiles de corales, de gartoritos, bueno, un escorpión, ¿no? Fósiles de escorpiones que aparecieron, escorpiones del Ordovícico, que aparecieron en la zona de Alange. Muchos yacimientos, ¿no? De corales, como este de los Santos de Maimona, donde se realizó un geodía hace unos años, muy interesante este yacimiento. Por supuesto, los trilobites y las crucianas que aparecen en muchas sierras cuarcíticas en Extremadura. Aquí vemos ejemplos, ¿no? Fotográficos de yacimientos en un estudio que se hizo en el año 2003, si no recuerdo mal, que encargó la Dirección General de Medio Ambiente sobre este tema para tener un conocimiento amplio del estatus paleontológico que teníamos en Extremadura, y estos son dos ejemplos de fichas de las cientos que hay, ¿no? Que realizó la Universidad de Extremadura. Yacimientos poco conocidos, como puede ser el único yacimiento seguramente de carbones de la provincia de Cáceres, carbones del Carbonífero, de finales del Paleozoico, que no ha pasado, digamos, no ha sido muy conocido porque se asoció a la obra del ferrocarril, del AVE, en Sierra de San Pedro, pero que, por suerte, se pudo recuperar una gran pieza que se encuentra en el museo precisamente de Santa Marta de los Barros. Otra vez Francis, ese señor, que con perseverancia y con buenos amigos consigue que a su pueblo lleguen cosas muy interesantes, ¿no? Como esta. Bien, seguimos. Interés paleontológico. Esto todos conocemos, ¿no? Los balnearios de Alange y Montemayor, los más conocidos. Hay muchos más, están abandonados algunos de ellos, pero en todos ellos la estructura, como si os fijáis en estos dos diagramas, van asociados, como son aguas termales, asociados a un foco de calor que está en el subsuelo, ¿no? Que suele ser un foco caliente que pone aquí, es un magma o algo parecido. Bien, el interés minero, Pedro, te dejo la jayona. Vale, sí, no, sobre todo porque estoy viendo aquí, cuando he visto el libro me he acordado que lo tengo que decir, porque ya que estamos con unas jornadas de la ARCE, pues el día que presentamos el libro fue cuando nos dieron el premio Alfonso XII a la excelencia del turismo subterráneo por nuestra contribución al turismo con nuestros monumentos naturales. Entonces, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos. Y es que ese día llevamos el libro, yo creo que lo presentamos. Bueno, pues la jayona ya lo ha explicado María Eugenia, que es quien la conoce desde el principio, pero bueno, solamente añadir que hay, aparte de la parte digamos, donde lo importante de la jayona es que puedes ver, es un museo, como decía, un museo de ciencias naturales, donde puedes ver minerales, estructuras geológicas, una falla espectacular de libro, puedes ver pliegues, puedes ver nidos de especies específicas de la zona, vegetación que se ha naturalizado después de 80 años de abandono de la mina. Entonces, lo importante es eso, todo el conjunto, aparte de la belleza paisajística, de ver, las primeras veces que íbamos decíamos, esto es como la ruta del Cares, ¿no? Cuando no había vallas ni nada allí por los precipicios. Entonces, bueno,
Eso digamos que es lo que más llama la atención. Bien, como decía antes, os he apuntado, Extremadura, aparte de tener un gran valor geológico, tiene un gran valor minero porque van asociados, ¿no? El aprovechamiento de los recursos minerales con la geología. Y bueno, pues podríamos hablar aquí y poner muchos ejemplos, pero vamos mal de tiempo. Entonces, la mina de la Parrilla, que ha sido una explotación minera, y lo queríamos traer porque es un ejemplo, ¿no?, de algo que ha estado en explotación hasta hace apenas, no sé si habrán sido 30 años. Se quiere otra vez volver a poner en valor, ¿no?, digo desde el punto de vista económico, es decir, volver a explotar o a aprovechar. Pero ya en esa mina, pasados 30 años, se empezaba a notar cierta renaturalización del paisaje, ¿no?, como ha dicho Rafael Pajés, que pasó en La Jayona. Es decir, que la naturaleza, digamos, al final acaba reconquistando el terreno que nosotros nos hemos apropiado de él, ¿no? La mina Monchi es otra de las minas pues emblemáticas, ¿no?, tanto para los geólogos como para los mineralogistas. Es una mina que ha dado, una zona minera que ha dado unos grandes yacimientos minerales y minerales de gran valor, ¿no? Aquí vemos un filón de magnetita que, vamos, que más de uno iría por él con dientes y garras. Bien, ¿qué voy a contar de Logrosán? Que ya no ha dicho Mari Pastorado, pues aquí vemos algunas imágenes, ¿no? Es una de las grandes minas turísticas que tenemos en Extremadura. Hay proyectos que no salen adelante. Pues no salen adelante, ¿por qué? Porque a veces no tienen la suerte de tener un Francisco Javier Fernández Amo, no tienen la suerte de tener una persona que es creativa, que lucha por un proyecto y sobre todo que es perseverante. Entonces, esto desgraciadamente es un ejemplo de ello, ¿no? Lo que podía haber sido un lugar importantísimo y en el que se invirtió mucho dinero, además, pues ha quedado en nada. En otro foro habrá que hablar de las razones. Bien, y esta es una foto histórica. Parece que Dios estaba iluminando el lugar en el que Francis estaba golpeando la roca en la mina Grandina, que precisamente va a ser la que se inaugura hoy. Aquí vemos algunas de las imágenes que también él ha puesto, no vamos a insistir, y ya vamos a ir acabando con esto. Sí, bueno, esto ya que lo tenemos aquí, solamente un comentario. Digamos que una de las cosas que siempre nos ha preocupado para proteger este patrimonio geológico es poder tenerlo en algún espacio protegido, porque era la única manera de conservarlo. Entonces, pues a través de la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, pues intentamos declarar lo que era básicamente geológico como monumentos naturales, que hay 5 monumentos naturales, pero luego siempre que teníamos alguna cosa de interés geológico, como he puesto antes los pilones, o en Sierra San Pedro o en Monfragüe, lo metíamos en alguna otra figura, reserva, parque, para que tuvieran su protección. En otras pues le aplicábamos, si no tenían entidad para ser monumento natural, pues le aplicábamos la del lugar de interés científico, por ejemplo, el volcán del Gasco, que no es volcán, pero bueno, no es, pero es como todo el mundo lo conoce. Pero metimos también las minas de Burguillo, las de Santa Marta, en esa categoría, que nos sirvió pues para potenciar un poco esas zonas. Y luego también otra de las figuras de espacio de protección, que es la Red Natura, pues también algunas se metieron ahí, como el complejo lagunar de la Albuera, muchas minas y cuevas con quirópteros, pues se protegieron por Red Natura y servían también para proteger. Y bueno, ya lo decía, incluimos ahí el geoparque, que ya se ha hablado, y la reserva de la